El Huawei Watch GT Runner, es el reloj más hermoso que vas a encontrar en la actualidad en el mercado. Y además la batería le dura un montón. Quédate para que te enteres de todos los detalles de esta hermosura de reloj. El tamaño de este Huawei Watch GT Runner es bastante grande. La caja es de 46 milímetros. Para una muñeca delgada no es la mejor opción. Muy ligero, son 38.5 gramos y eso se debe al material con el que hicieron la caja, que es una mezcla de polímeros, y la correa es de silicona. Viene en dos colores, este llamativo y muy deportivo, gris con amarillo, bueno, amarillo verdoso. Yo lo veo amarillo, pero el que lo vea verde, que lo vea verde. Y la versión en negro completamente, que aunque sigue con el look deportivo, es mucho más discreta. Yo les soy sincero, cuando vi las especificaciones de la caja que decía que era un polímero, realmente dudé que se fuera a ver premium. La verdad que ya en físico el reloj se ve perfecto. Han cuidado todos los detalles, como es costumbre en Huawei, y nos entregan un reloj que es una delicia a los ojos. No solo por la construcción, estos bordes angulosos le dan un toque especial y aún más deportivo al reloj, y por supuesto la correa con estos agujeritos también es totalmente deportiva. En cuanto a diseño, realmente le doy un 10. ¿Ustedes qué opinan? Ficha técnica del GT Runner. Caja 46 milímetros y el grosor de 11 milímetros. Es muy ligero, son 38.5 gramos por los polímeros con los que está construido la caja. Pantalla de 1.43 pulgadas, alta definición AMOLED y 466 píxeles. Es una delicia realmente esta pantalla. Es lo primero que llama la atención y se han esmerado con todas las esferas que le han puesto, porque son una hermosura. Software, corre el Harmony OS, la segunda versión, y es compatible con Android y iOS también. Sensores, tiene todo lo que cabe en un relojito de este tipo. Acelerómetro, giroscopio, sensor de ritmo cardíaco, sensor de temperatura. También tiene para medir el nivel de oxígeno en sangre tan de moda en estos tiempos. La verdad es que en cuanto a sensores, aquí no paramos por sensores con el GT Runner. 4 GB de almacenamiento interno para meter toda la música que seas capaz de utilizar con 4 GB para tus entrenamientos. Tiene resistencia 5 atmósferas o 50 metros. Posicionamiento GLONASS, el competidor de GPS de doble banda, lo que te va a permitir tener un nivel de detalle en la localización enorme. Batería para 14 días en un uso promedio. Si eres muy intensivo te va a durar entre 10 y 11 días. Pero la verdad es que es una delicia no tener que cargarlo todas las noches, amigos. Trae bocinas y micrófono, creo que lo alcanzan a ver aquí, bocinas y micrófonos, micrófono por acá y bocina por acá, para que puedas contestar tus llamadas. Y a la hora de cuando te bañes, o porque no te lo tienes que quitar para bañar, o vayas a una alberca, tienes la opción esta aquí de drenar. Sencillamente lo aprietas ahí, va a emitir ese sonido y con ese sonido vas a sacar el agua de las bocinas y del micrófono. ¿Qué les parece, amigo? Además, también tiene un entrenador inteligente de carrera. Se llama Huawei True Sport, que te permite guiar paso a paso todo el entrenamiento que vas a tener y correr de una mejor forma. Las pantallas OLED y la modulación de la luz por ancho de pulso. ¿Qué pasa con las pantallas OLED de la mayoría de los relojes y muchas pantallas de cámaras de acción? Cuando tú lo grabas con un celular, y les voy a dejar una muestra para que lo vean, en exteriores les aparecen como unas rayas horizontales a lo largo de toda la pantalla. No significa esto que el reloj esté mal, sencillamente es el reloj, este tipo de pantalla regula la luz emitiendo pulsaciones de luz constantemente, que para el ojo humano no es perceptible, pero cuando lo grabas con una cámara se van a ver esas listas horizontales. Así que no tengan problemas, amigos, no es el reloj el que está mal, sencillamente es, pues no hay de otra, así sale en las cámaras cuando lo grabamos. La aplicación para conectar este reloj de Huawei es la Huawei Salud. Puedes bajarlo desde iOS, Android o de Harmony, por supuesto. La aplicación Salud de Huawei es una de las mejores que hay en cuanto a relojes inteligentes se refiere. Ya yo estoy conectado, pero bueno, se los voy a ir poniendo aquí arribita para que ustedes vean qué estoy haciendo. Pero tiene todo junto. Tiene para conectar los dispositivos.
Aquí ya yo tengo el reloj conectado. Ahí puedes cambiar las esferas, que de hecho las esferas que tienes precargadas son las más bonitas que yo encuentro en cuanto a relojes de estos redondos del mercado, pero tienes muchas más opciones que puedes comprar a precios bastante reducidos. Aquí tienes, por ejemplo, esta de 7 pesos. Y tienes un montón de esferas, tienes monitoreo de salud, todos los permisos que le vas a dar, la música, que la música puedes gestionar, puedes meterle al reloj con los 4 GB que tiene, música desde tu teléfono, la música que seas dueño de ella, o si tienes la aplicación Huawei Music, que después le voy a dar un truco para que la bajen, puedes cargarlo directamente de ahí. No puedes meter música de ningún otro servicio de streaming, solamente de Huawei Music. Tienes todas las funciones en esta pestaña para regular el reloj. Y la App Gallery con todas las funciones todas las aplicaciones adicionales que le puedes meter. Tienes el perfil tuyo. Vas a descubrir algunos retos, que eso también en Samsung ya lo tienes. Retos para unirte a carreras, desafíos y todo. Ejercicios. Aquí puedes caminar en cinta, correr en cinta, plan de carreras. Y este es el plan inteligente Huawei Sport Service, algo así, que te permite tener un entrenamiento constante o darle un seguimiento con inteligencia artificial a tu entrenamiento de carrera. Cuando usas este entrenamiento aquí, lo que va a pasar es se va a pasar al reloj, se va a sincronizar con el reloj y vas a tener las alertas sonoras o los avisos sonoros más constantes. Si lo haces directamente de reloj, vas a tener avisos sonoros mucho más pausados, es decir, te va a decir, usted ha corrido 1 kilómetro, es lo único que te va a decir. Y por aquí te va a dar muchos más detalles. Si pueden ver, aquí tienen todos los tiles. Esto no es carrera, esto es sencillamente caminar en la mañana para bajar el nivel de gordura que tengo. Vida saludable, peso, el corazón, te mide el ritmo cardíaco todo el tiempo, el estrés, el sueño, el nivel de oxígeno. La verdad que es muy completa y todo en el mismo lugar. Como el caso de Samsung, que tienes 2 aplicaciones, y Xiaomi también, una para configurar el reloj y la otra para ver las métricas de salud, que eso a mí no me gusta tanto. Para mí, señores, la aplicación de salud de Huawei han agarrado lo mejor que hay en el mercado y lo han puesto todo en una sola aplicación para facilitarte la vida y no tener que batallar con nada. Es de las más completas desde mi punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? Puntos a favor de este reloj. El diseño es uno de los puntos fuertes de este reloj. No solo por la pantalla masiva, la pantalla de 1.43 pulgadas, que es una delicia a la vista, sino por todo el diseño en general. Los bordes angulosos y estos colores combinados de gris con amarillo le dan un toque deportivo que a mí me encanta en particular. Si quieres una versión más discreta, tienes la negra y con eso no hay problema. Segundo punto, ya lo dije, el display de 1.43 pulgada AMOLED de alta definición. Una delicia comparado con todos los que hay en el mercado. Otro punto a favor es las carátulas que vienen precargadas, que son como 8 carátulas, son las más cuidadas y las más bonitas del mercado desde mi punto de vista. Es un detallito que para mí cuenta mucho, no tener que andar buscando y solamente elegir entre las 7 opciones que me dan, porque tampoco es que estoy cambia las carátulas. Todas están muy vistosas estas carátulas. Otro punto a favor, y es el que me hizo decantarme por este reloj, es la batería de 14 días de duración. Es una pasada tener esta batería de 14 días, uso muy intensivo, te dura entre 10 y 11 días. Yo lo estoy usando 1 hora al día y 1 hora al día para traquear el ejercicio y bueno, durante todo el día el resto de las actividades y me dura entre 10 y 11 días. La verdad es que no batallas en cargarlo todas las noches como haces con los de Samsung o los de Apple. Es una delicia no cargarlo. Otro punto es que puedes controlar la música. Bueno, esto lo tienen la mayoría de los relojes inteligentes, pero puedes controlarla directamente desde tu smartwatch y además puedes almacenar hasta 4 GB de música. Puntos en contra. El look deportivo puede ser un punto en contra para algunas personas que prefieren algo más discreto. Yo lo amo, pero este es algo que la gente luego pone pero por ello. Si quieres una versión más discreta, pues tienes la versión completamente en negro. Otro punto en contra, los servicios móviles de Huawei fallan en iOS y en Android y vas a tener que hacer malabares
para que se sincronice de vez en cuando. La verdad es que la mayor parte del tiempo funciona, pero va a haber momentos en que no va a jalar. Y esto es un paso adicional que tienes que hacer para que funcionen perfectamente. Otro punto en contra, la multitarea, algo que tienen resuelto de sobremanera los de Samsung y los de Apple. En este todavía está en pañales. Es cierto que mejoraron de la versión anterior de Harmony a esta, pero todavía le queda un largo recorrido. ¿Qué es la multitarea en el reloj inteligente? Pues cuando estés ejecutando alguna aplicación, como la música de Huawei, puedas pasarte entre una y otra solamente por atajos o por movimientos deslizando en la pantalla. En el caso de este, a veces tienes que parar la aplicación o esperar a que corra completa para poder pasarte a otra aplicación. Todavía les queda camino por recorrer. Otro punto en contra que yo no lo veo tan importante, pero es bueno mencionarlo, es que en estas tarjetas solamente tienes 7 opciones cuando en otras marcas y otros competidores tienen todas las opciones que tú necesites. Es bueno siempre tener la opción de tú decidir si quieres 7 o quieres muchos más. Otro punto en contra es solamente puedes almacenar música en el reloj que tengas en tu celular o si tienes servicios de Huawei Music. Si tienes otro servicio de música en streaming no vas a poder almacenar la música. Precios y competidores. Solamente vamos a incluir los que sean multiplataforma. Así que no tiene sentido meter el Apple Watch aquí porque el Apple Watch solamente funciona con iOS. Dicho esto, vamos al primer competidor. El Galaxy Watch 4 se los voy a poner aquí arribita para que lo vean en toda su dimensión. Tiene un precio de 5.999 pesos y puedes encontrarlo en promoción en la mayoría de las páginas. Otro competidor importante, el Amazfit GTR 3 Pro, una marca que ha cobrado mucha importancia en el mundo de los smartwatch porque cada vez hace mejores opciones a un precio bastante reducido. Cuesta 5.099 pesos y puedes encontrar variantes, por ejemplo la variante GTR 3 sin el Pro vale unos 4.500 pesos que también puede competir con este Huawei Watch sin ningún problema. Y por no dejar vamos a meter en la competencia al Garmin Forerunner 55. Es un reloj totalmente deportivo con algunas funciones de smartwatch, pero la verdad es que vale la pena meterlo porque vale 4.600 pesos y es una opción, un digno rival de este reloj si solamente quieres enfocar tu reloj al deporte nada más. Este tiene más opciones honestamente. En resumen, amigo, que si recomiendo el Huawei GT Runner totalmente. Es un reloj que disfrutarás desde el primer momento que lo tengas enfrente. No solo por la pantalla, la batería que dura 14 días y si eres de los muy deportista, yo no soy el corredor que México y el mundo está esperando. Yo realmente lo uso para traquear cuando camino, cuando hago ejercicios en el gimnasio, pero no para correr. Puedes usarlo para las actividades, son 90 actividades que tienes para poder medir, así que no solamente es para runner, lo que pasa es que tiene un claro enfoque en el mundo deportivo. Totalmente recomendable, es un reloj que vas a disfrutar por la belleza y toda la calidad de construcción del Huawei Watch GT Runner. Y esto ha sido todo, amigos, espero que les haya resultado de utilidad y si así fue, no se olviden de dejar su pulgar arriba, compartir con sus amigos y suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.